Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículos 1 al 3. Pablo, Silvano o Silas y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, ¿cuáles son las evidencias de que Dios está obrando en una iglesia? Déjenme plantear esta pregunta en una manera más específica, más concreta. ¿Cómo podemos evaluar si Dios está obrando en nuestra iglesia? En la iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Lamentablemente, muchas veces nos valemos de criterios inadecuados para responder esta pregunta. Por ejemplo, tenemos la tendencia a pensar que si una iglesia tiene una asistencia numerosa los domingos o tiene muchos ministerios y actividades disponibles para suplir las diversas necesidades de la membresía, Dios tiene que estar obrando en esa iglesia. Y aclaro, no es que haya nada de malo en que una iglesia crezca numéricamente. Ojalá que esta iglesia esté hasta rebosar. No es que haya nada de malo en el hecho de que una iglesia tenga muchos ministerios. Lo que estamos diciendo, mis hermanos, es que ninguna de esas cosas en sí mismas es una evidencia de la obra de Dios en una iglesia. De hecho, ni siquiera tener buena doctrina es una evidencia. A pesar de la enorme importancia que esto tiene. Mis hermanos, una iglesia puede mantener su ortodoxia y estar en un proceso de declive espiritual. Eso lo vemos claramente en la carta que el Señor Jesucristo le envió a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2. Era una iglesia celosa doctrinalmente hablando, pero habían abandonado su primer amor. Era una iglesia en declive. ¿Cómo podemos evaluar si Dios está obrando en una iglesia? Bueno, esa es la pregunta que queremos responder en esta mañana al continuar con nuestra serie expositiva en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Como vimos el domingo pasado, al iniciar esta serie, el Señor había hecho una obra sorprendente en la ciudad de Tesalónica durante el segundo viaje misionero de Pablo. A pesar del corto tiempo que duró su ministerio allí, probablemente un mes, 2 meses, 3 meses, no sabemos. A pesar de la intensa persecución que se levantó contra ellos, muchos hombres y mujeres se convirtieron en la ciudad de Tesalónica. Y esta iglesia vino a ser un ejemplo, vino a ser un modelo a imitar para muchas otras iglesias en la región. Vean una vez más lo que dice el versículo 7, de manera que llegasteis a ser un ejemplo de todos los creyentes en Macedonia y Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe se ha divulgado. ¿Qué era lo que hacía de esta iglesia un modelo a imitar? ¿Qué era lo que evidenciaba la obra de Dios en medio de ellos? Bueno, por lo menos 2 cosas. Y debo aclarar que pudiéramos decir muchas otras acerca de esta iglesia, pero yo creo que estas 2 son esenciales. ¿Cómo sabemos que Dios estaba obrando en la iglesia de los tesalonicenses? ¿O cómo sabemos que Dios está obrando en nuestra iglesia? Bueno, primera respuesta:
porque la iglesia en Tesalónica estaba compuesta por personas genuinamente convertidas. Bueno, pastor, pero ¿y no se supone que toda iglesia de Cristo esté compuesta por personas genuinamente convertidas? Bueno, sí es lo que se supone, pero lamentablemente no siempre es así. Mis hermanos, ¿saben por qué no nos parece tan extraordinario de manera que podamos decir, wow, Dios está obrando en esta iglesia porque la gente que asiste allí, los miembros de esa iglesia están convertidos? La razón por la que no vemos eso como algo tan extraordinario es, primero, porque tendemos a asumir que todo el que es miembro de una iglesia, sobre todo de una iglesia sana doctrinalmente, es un verdadero cristiano. Y en segundo lugar, porque no estamos tan apercibidos del milagro tan portentoso que es la conversión. Vean una vez más el versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo. Aquí está como Pablo describe esta iglesia. A la iglesia, no simplemente a un grupo de cristianos que se reúnen de vez en cuando en la ciudad de Tesalónica para estudiar la Biblia, para cantar himnos. No, esto era una iglesia, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. La palabra iglesia es una palabra compuesta por dos términos en el original griego: kaleo, que significa los que han sido llamados fuera. Era una palabra muy común en los días de Pablo, tanto para los judíos como para la cultura grecorromana. Había una versión del Antiguo Testamento que fue traducida del hebreo al griego, donde la palabra eclesía era usada para referirse a la asamblea general del pueblo de Israel. De manera que Pablo está identificando la iglesia aquí como el pueblo de Dios del nuevo pacto. La iglesia es el Israel de Dios del nuevo pacto. Pero por otra parte, en la cultura greco-romana, la eclesía era la asamblea de ciudadanos que tenían derecho a voto y que se reunían para tratar los asuntos concernientes a la política de la ciudad. La eclesía era una asamblea debidamente convocada con un propósito. De manera que cuando Pablo hablaba de la eclesía en Tesalónica, estaba usando un término que era sumamente conocido, sumamente familiar, tanto para los judíos como para los griegos. Pero esta eclesía, esta asamblea en Tesalónica era muy peculiar, era única en el mundo porque estaba compuesta de personas que habían sido convocados por Dios, llamados por Dios y cuyas vidas estaban arraigadas, cimentadas en Dios. Esta era la iglesia de los tesalonicenses, y eso llama la atención porque en casi todas las cartas de Pablo él mencionaba la ciudad, la iglesia de Dios que está en Corinto, la iglesia de Dios que está en Filipos, pero esta era la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Mis hermanos, la iglesia no es simplemente un grupo de hombres y mujeres que poseen algunas creencias comunes y que se reúnen de vez en cuando para llevar a cabo ciertas ceremonias y rituales religiosos. No, la iglesia es una asamblea de personas que han sido llamados por Dios para salir fuera del mundo, para dejar de pertenecer al sistema de este mundo y pertenecer únicamente a Él. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres que pertenecen a otro reino, hombres y mujeres que pertenecen a otra ciudadanía, hombres y mujeres que tienen otro rey llamado Jesús. Eso es la iglesia. Personas que han sido unidas a Cristo
por la fe, personas cuyas vidas se encuentran escondidas con Cristo en Dios, como dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 3. Pablo escribe esta carta con la confianza de que se estaba dirigiendo a una verdadera iglesia. Estos creyentes en Tesalónica se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, como dice Pablo en el versículo 9. La mayoría de ellos provenía de un trasfondo pagano, pero habían abandonado sus ídolos para creer y confiar únicamente en Cristo como aquel que es uno con el Padre y que nos reconcilia con el Padre. Ellos aceptaron por la fe que ese Jesús que los misioneros predicaban no era otro que el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre para morir por nosotros en una cruz. Es por eso que en nuestro texto Pablo se refiere a Jesús como Señor. ¿Vieron allí? La iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor. Esta es la palabra griega que era equivalente a la palabra Adonai en el Antiguo Testamento. Adonai, Señor, amo, dueño, Dios. Estos creyentes en Tesalónica estaban arraigados, estaban cimentados en el Padre y en el Hijo. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Yo sé que en vuestra Biblia dice en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. No hay un en allí que está de más. Es un solo en Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Los dos, como una unidad. Miren mis hermanos, en las dos cartas, y yo espero que ustedes hayan desayunado bien y dormido bien, pero en las dos cartas que Pablo escribió a los hermanos de Tesalónica, él insiste en esa unidad esencial que existe entre el Padre y el Hijo. Por ejemplo, en primera los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 11, y ahora voy a citar la Reina Valera porque tiene una mejor traducción, una traducción más literal de este versículo. Pablo dice, escuchen esto: mas el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos sujetos hay ahí? Dos. Más el mismo Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirija en singular nuestro camino a vosotros. Dos sujetos seguidos por un verbo singular. ¿Es esto un error ortográfico? No, es una verdad teológica. Más adelante, en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 16, Pablo vuelve y hace lo mismo. Era intencional, solo que en esta ocasión invierte las personas. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele, singular, vuestros corazones y os afirme, singular, en toda obra y palabra buena. Niños, jóvenes, jovencitos, esto es como escribir: yo espero que Juan y María te visite este fin de semana. Ahí hay un error ortográfico, porque Juan y María son dos personas. Debería decir: yo espero que Juan y María te visiten este fin de semana. Pero en estos casos era perfectamente apropiado lo que Pablo estaba escribiendo, porque el Padre y el Hijo son uno, dos personas divinas, pero un solo Dios. ¿Y saben por qué Pablo escribe así? Porque seguramente él no creía que los hermanos de la iglesia en Tesalónica iban a pensar: ay, Pablo cometió un error ortográfico. No, estos hombres y mujeres en Tesalónica
habían abandonado su idolatría porque el Dios vivo y verdadero les había abierto los ojos del entendimiento para confiar en Jesús como el Dios encarnado que murió por nuestros pecados. Eso es un milagro portentoso. Mis hermanos, la iglesia no es un club social al que nosotros podemos entrar llenando una solicitud. Es un milagro ser parte de la iglesia. Dios tiene que llamarnos de la muerte a la vida para ser parte de la iglesia. Dios tiene que abrirnos los ojos para ser parte de la iglesia. Dios tiene que regenerarnos para ser parte de la iglesia. Dios tiene que darnos nueva vida en Cristo para ser parte de la iglesia. Eso es un milagro. De hecho, escribiendo a los Efesios, Pablo les dice que él oraba por ellos. ¿Y qué pedía Pablo por los efesios? Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y ahora escuchen, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. ¿Ustedes están oyendo lo que Pablo está diciendo aquí? Pablo está diciendo creer no es un asunto natural. Hay personas que dicen, bueno, a la larga nosotros ejercemos fe todo el tiempo. Cuando tú te vas a operar y te ponen una anestesia y te duermen, tú estás confiando, tú estás depositando tu fe en el médico que te está operando. Bueno, eso es algo grande, pero no es sobrenatural. Para yo poder creer en Cristo, el poder que resucitó de los muertos a Jesús tuvo que resucitarme a mí y a ti. Es un milagro, es sorprendente ser parte de la iglesia. Y de paso no debemos perder de vista lo que esto revela con respecto a la obra de Dios en el escritor de esta carta. ¿Quién escribe esta carta? El apóstol Pablo. ¿Y quién era Pablo? Bueno, Pablo era un judío que perseguía a los cristianos porque él estaba completamente convencido de que Jesús era un impostor. Hasta que en el camino a Damasco, ese mismo Jesús le abrió los ojos a Pablo para que se diera cuenta que ese Jesús al que tanto aborrecía era Dios. ¿Recuerdan la conversación en Damasco o en el camino a Damasco? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Adonai? ¿Quién eres, Curios? Porque yo estoy persiguiendo a estos cristianos por amor a ti, oh Dios. ¿Quién eres tú entonces? Y él responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, Curios, Adonai, Señor mío y Dios mío, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Se dan cuenta? Por el poder del evangelio, Dios convierte a paganos y a perseguidores en cristianos. Y todo a eso por el puro afecto de su voluntad. De ahí las palabras de bendición que Pablo pronuncia sobre esta iglesia, la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz. La gracia es ese aspecto bondadoso del carácter de Dios que lo mueve a favorecer a personas que merecen todo lo contrario. Hay personas que dicen, la gracia es un favor inmerecido. No, eso es misericordia. La gracia es mucho más que eso.
Si tú vas por la calle y te encuentras con un pordiosero y ese pordiosero te pide que tú lo ayudes y tú le das una moneda, eso es misericordia. Pero si ese individuo había entrado en tu casa la noche antes, se había robado muchas cosas de tu casa y para colmo de males le había hecho daño a tu esposa y al otro día tú lo favoreces, eso es gracia. No es simplemente un favor inmerecido, es un favor que tú le concedes a una persona que merece totalmente lo contrario. Eso es gracia. Dios nos salvó por su gracia, por medio de Cristo. Y es por esa misma gracia que Él continúa bendiciéndonos en Cristo todos los días de nuestras vidas. Y el resultado de esa gracia es paz. Gracia y paz, que no es ausencia de problemas, no es una vida cómoda, no es ausencia de dificultades, es el hecho de poder experimentar el shalom de Dios. Recuerden ustedes Números capítulo 6, la bendición sacerdotal: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz, que Dios ponga en ti shalom. Eso es la paz con Dios y la paz de Dios aún en medio de las dificultades. Dios nos reconcilió con Él al perdonar todos nuestros pecados, al aceptarnos en su familia, en la familia de la fe, de manera que ahora tú y yo podemos experimentar el bienestar de saber que el Dios del cielo ha dejado de ser nuestro juez para venir a ser nuestro Padre. El Dios del cielo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso no depende de las circunstancias, eso depende de nuestro estatus por causa de Cristo. Disfrutamos de la paz de Dios por la gracia de Dios, porque en su infinita bondad Él ha querido hacernos partícipes del eterno bienestar de estar en comunión con Él y amparados en Él. Y son los beneficiarios de esa gracia los únicos que deben ser admitidos en la membresía de una iglesia local. Es por eso, mis hermanos, que nosotros, los pastores de esta iglesia, entrevistamos a toda persona que desea ser miembro de esta iglesia. Y es por eso que la presentamos. ¿Alguna vez tú has pensado que tú tienes una responsabilidad cada vez que nosotros presentamos a alguien aquí para ser miembro de la iglesia? Si tú conoces a esa persona y tú no puedes avalar la profesión de fe de esa persona, es tu deber acercarte a ella y decirle: yo quiero que tú hables con los pastores, porque yo no estoy de acuerdo con que tú seas miembro de esta iglesia, por esto y por esto. Porque no son los pastores los que reciben nuevos miembros, es la iglesia. Eso es una responsabilidad de la iglesia. Por supuesto, mis hermanos, no existe ninguna metodología, no existe ningún sistema de depuración que nos garantice que ningún inconverso va a venir a formar parte de esta iglesia. En la iglesia primitiva, Pedro bautizó a Simón el mago. Y Pablo escogió a Demas como uno de sus colaboradores. Y Demas no era creyente. Uno se pregunta: ¿y cómo fue que Pablo no tuvo el discernimiento para darse cuenta de que Demas no era un verdadero cristiano? ¿O por qué el Espíritu Santo, que le reveló tantas cosas a Pablo, no le reveló que Demas era falso? Porque Dios quería que en el Nuevo Testamento Pablo escribiera una carta diciendo: os saluda Demas, mi colaborador. Y en otra carta tuvo que escribir: Demas me ha desamparado amando este mundo. Dios quería que eso quedara registrado en las Escrituras para que tú y yo entendamos que no hay garantía de que un inconverso no venga a formar parte de la iglesia. Por más cuidadosos que seamos, pero no por eso debemos dejar de ser cuidadosos. Dios está obrando, mis hermanos, en una iglesia cuando esa iglesia está compuesta por verdaderos creyentes,
por hombres y mujeres que han entendido y aceptado el mensaje del Evangelio. Hombres y mujeres que han entendido que nosotros somos justificados, declarados justos delante de Dios únicamente por la muerte de Cristo en la cruz y por causa de su justicia perfecta que es puesta en nuestra cuenta únicamente por la fe. Hombres y mujeres que, sin ser perfectos, porque nadie lo es de este lado de la eternidad, manifiestan en sus vidas los frutos de una verdadera transformación por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú eres un verdadero creyente? No te estoy preguntando si tú eres miembro de esta iglesia o de alguna otra iglesia. Esa no es la pregunta. Lo que te estoy preguntando es, mi amigo, ¿tú reconoces que tú eres un pecador, que de no haber sido por la gracia y la misericordia de Dios merecerías ser arrojado en las llamas del infierno por los siglos de los siglos? ¿Tú crees eso? ¿Tú te ves a ti mismo de esa manera? ¿Tú percibes en tu vida un genuino deseo de obedecer a Dios de tal manera que te mantienes en pie de guerra contra el pecado que todavía mora en ti? Y cuando pecas te avergüenzas y vienes delante del Señor pidiendo perdón y confesando tus pecados. Porque de no ser así, mi amigo, la gracia de Dios en Cristo está disponible para ti. Cree en el Señor Jesucristo, en el Dios encarnado que dio su vida por nosotros en una cruz, y serás salvo. Esa es la buena noticia del Evangelio que los tesalonicenses abrazaron por la fe. Pero hay una evidencia más en nuestro texto de la obra de Dios en esta iglesia y en cualquier otra iglesia. No solo era una iglesia compuesta de creyentes genuinos, de verdaderos convertidos, sino también una iglesia compuesta de creyentes que manifestaban un carácter cristiano genuino. No solamente una verdadera conversión, sino un verdadero carácter cristiano. Versículo 2. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo estaba consciente de que así como Dios formó esta iglesia, Dios trajo a la existencia esta iglesia, como vimos el domingo pasado. La madurez de esta iglesia, su fuente estaba en Dios. Y por eso daba gracias no a los tesalonicenses. Él le daba gracias a Dios por el carácter que percibía en ellos. Pablo y su equipo misionero amaban a estos hermanos y por eso los recordaban constantemente en oración. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar. Constantemente Pablo oraba por estos hermanos. Pablo tenía ojos para ver las marcas de crecimiento espiritual en la vida de estos hermanos. Es por eso que su vida de oración se caracterizaba por la gratitud. Déjame hacerte una pregunta que yo tuve que hacerme esta semana. ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste gracias a Dios por tu iglesia? No simplemente en sentido general, sino por cosas específicas que tú aprecias de tu iglesia. Y por favor, no me digas que tú no encuentras ninguna. Porque Pablo daba gracias por los corintios. Y si Pablo encontró razones para dar gracias por la iglesia en Corinto, yo estoy completamente seguro que tú tienes que encontrar razones para dar gracias por IBCJ.
Pero qué tan constante, porque Pablo dice, constantemente los recuerdo y constantemente le doy gracias a Dios por ustedes. ¿Qué tan frecuentemente tú te encuentras a ti mismo dándole gracias a Dios por tu iglesia? Y no olvides que la iglesia no es un edificio, la iglesia no es una institución, la iglesia son personas. Señor, gracias por el hermano fulano de tal. Gracias por la hermana tal. Gracias por las características que yo veo en ella, que yo veo en él. ¿Cuándo fue la última vez que tú te dedicaste a darle gracias a Dios por tu iglesia? ¿Saben por qué esto es serio, mis hermanos? Porque si no tenemos ojos para ver lo que Dios está haciendo en las vidas de nuestros hermanos, terminaremos siendo hipercríticos e ingratos. Es una falta de gratitud a Dios, a menos que tú creas que esta iglesia es un mausoleo llena de gente muerta. Pablo daba gracias a Dios por esta iglesia, porque en la generalidad de la membresía se evidenciaban las virtudes fundamentales de la vida cristiana: la fe, el amor y la esperanza. Esta es una triada que aparece constantemente en el Nuevo Testamento. Esta es la esencia, este es el corazón del carácter cristiano. Y obviamente yo no puedo en la mañana de hoy citar los textos del Nuevo Testamento donde aparecen estas tres virtudes juntas, pero escuchen solamente algunas. En esta misma carta Pablo dice que debemos ser sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Fe, amor y esperanza. Escribiendo a los colosenses, Pablo les dice que daba gracias a Dios por ellos al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. Fe, amor, esperanza. Pero quizás el texto más conocido es 1 Corintios 13:13. Pablo dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Mis hermanos, este es el corazón de la verdadera espiritualidad cristiana. Mira, tú puedes estar en 15,000 ministerios, tú puedes tener una actividad a favor de la iglesia todos los días de la semana, pero lo que Dios usa como tabla de medida para saber si estamos madurando en la fe es la fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor. Estas son las virtudes que energizan la vida del creyente para que puedan producir frutos. No podemos vivir en piloto automático. Bueno, yo me apunté para dar clase de escuela dominical para niños. ¡Qué bueno! Gloria al Señor por eso. Pero no lo hagas en piloto automático. Pablo dice aquí que estas tres virtudes actúan en nosotros y nos llevan a estar activos. ¿Se dieron cuenta? Pablo dice aquí en primer lugar, damos gracias a Dios recordando vuestra obra de fe. La obra que surge de vuestra fe. La obra que es producida por la fe. Mis hermanos, la verdadera fe produce obras. De manera que si bien es cierto que no somos salvos por obras, sino por la fe sola, la verdadera fe se evidencia por sus obras. Somos salvos por la fe sola, pero la fe que salva nunca viene sola. La fe que salva produce obras.
el conocidísimo texto de Efesios 2, que yo estoy seguro que la mayoría de ustedes conoce de memoria. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por fe, no es por obras. Pero mis hermanos, ¿qué dice Pablo inmediatamente después? En el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La verdadera fe produce obras, o como dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 6, la fe obra por el amor. La fe obra. El creyente es alguien que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, y esa transformación se hace visible a través de nuestras obras. Una fe que no tiene obras es una fe muerta, dice Santiago. La verdadera fe es el combustible que nos mueve a poner nuestros dones en operación para servir a Dios y a su iglesia al entender lo que Él hizo para salvarnos. La fe es el combustible. Pero Pablo también le daba gracias a Dios por estos creyentes de Tesalónica, porque recordaba el trabajo que ellos hacían motivados por el amor. Vuestro trabajo de amor, primeramente de amor a Dios y amor al prójimo, o amor a tus hermanos. Y es interesante notar que la palabra que se traduce aquí como trabajo es un término griego que transmite la idea de una labor agotadora, de una labor extenuante. Ustedes recuerdan cuando el Señor le dice a la iglesia en Éfeso: yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Bueno, esas dos palabras, arduo trabajo en español, es una sola palabra, es la misma palabra que se traduce aquí, vuestro arduo trabajo de amor. Este amor es mucho más que una emoción. Es la disposición a buscar el bien de otros, a una costa de sacrificio personal si es necesario. Este es un amor que nos lleva a estar atentos a las necesidades de otros. Es un amor que nos mueve a querer suplir esas necesidades en la medida de nuestras posibilidades. Es un amor que no se agota. Es un amor que no se cansa de hacer el bien, sin importar lo que recibamos a cambio. Y yo no sé cuántas personas yo he oído: yo me cansé con fulano o con fulana de tal. Eso es dar y dar y dar. Sí, exactamente, en eso consiste la vida cristiana, en dar y dar y dar. Vuestro trabajo de amor. Mis hermanos, esta es una virtud en la que nunca debemos dejar de crecer. De hecho, es interesante notar que estos creyentes de Tesalónica, a quienes Pablo les dice: nosotros recordamos en oración vuestro trabajo de amor, luego Pablo les dice que él ora por ellos para que sigan creciendo en amor. Versículo 9 del capítulo 4 dice: mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Bueno, Pablo, siéntete satisfecho. No, pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más. O sea, la gente que te conoce debería pensar: oye, pero la verdad es que fulano es un tipo amoroso. La verdad es que la hermana tal es una hermana amorosa. Pero si te ven dentro de un año, esas personas deberían decir: wow, yo creía que este hermano, esta hermana eran amorosos, pero ahora abundan más en amor. Eso es lo que Pablo quiere para estos creyentes.
que ustedes abunden en amor. Hay un libro de autoayuda que lleva como título, y eso me llama la atención, Mujeres que aman demasiado. ¿Lo han visto en las librerías? Yo no sé de qué se trata porque no lo he leído. Me imagino que la autora, creo que es una mujer, está tratando con ese amor enfermizo que algunas mujeres tienen por sus esposos o por sus hijos. Pero déjeme decirle algo, cuando se trata del amor verdadero, nunca es demasiado. Nunca el amor es demasiado. Porque nuestra medida de amor es Jesucristo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, primera de Juan 4, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, es decir, para recibir la ira de Dios que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, habiendo derramado toda su ira en la persona de su Hijo, para aceptarte a ti como hijo, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cuándo es demasiado? Pablo dice a los hermanos de Éfeso que nosotros debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y cómo hacemos eso? Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cuándo es demasiado? Bueno, cuando tú des literalmente tu vida por otra persona. Mira qué sencillo, mientras tú no llegues ahí, no es demasiado. Porque eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Y ahora yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿es ese amor evidente en tu vida? No te estoy preguntando si los hermanos de la iglesia te están amando así. Qué bueno que se está predicando de eso. Porque yo sí que he sufrido la falta de amor. No, espérate. Por favor, sácate eso de la cabeza. La pregunta no es si los hermanos de esta iglesia te están amando así. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿tú percibes esa clase de amor en tu vida hacia otras personas? Déjame ponértelo de otra forma, que me puso mucho a pensar esta semana. Si todos los miembros de nuestra iglesia fueran como tú, Pablo habría podido expresar por nosotros la misma gratitud que manifestó por los creyentes de Tesalónica. Escucha la pregunta: si todos los miembros de esta iglesia fueran como tú, o como yo tuve que plantearme esta pregunta, ¿Pablo le daría gracias a Dios por Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo por vuestro trabajo de amor? Mira, a final de cuentas, una iglesia es lo que sus miembros son, ni más ni menos. Yo sé que yo he puesto este ejemplo otras veces, pero lamentablemente no se me ocurre otro mejor. Yo creo que hay personas que son como este hombre del que hemos hablado otras veces, que está en un parque conversando con un extraño y de repente pasa una mujer por delante y él le dice al otro: óyeme, tú ves esa mujer que está allí, a mí me da una pena. ¿Y por qué te da pena? Bueno, porque esa pobre mujer tiene un matrimonio tan desdichado, tan desgraciado. ¿Y cómo tú lo sabes? Porque yo soy su esposo. No, espérate. Es que tú no puedes decir que esa mujer tiene un matrimonio desgraciado. Es que tu matrimonio es desgraciado. Hay personas que hablan de la iglesia, miembros de la iglesia, que hablan de la iglesia como si ellos no fueran parte de la iglesia.
como si ellos estuvieran casados con otra institución. Es que la iglesia eres tú y soy yo. La iglesia no es un edificio, la iglesia son personas. Y una iglesia es lo que sus miembros son. Así que cada uno de nosotros tiene el deber de preguntarse, ¿cómo sería nuestra iglesia si todos los miembros fueran como yo? Si en todos se hiciera palpable la misma obra de fe y el mismo trabajo de amor que se hace palpable en mi vida, ¿cómo sería la iglesia? Pero hay una tercera característica del carácter cristiano genuino, que en cierto modo es el que sustenta a los otros dos. Pablo daba gracias también por la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra firmeza es una palabra griega, hupomone, que señala la capacidad de permanecer. Hupo es debajo de, permanecer bajo mucha presión por mucho tiempo y no quebrarse. Podemos traducirla como resistencia o perseverancia, no resignación. Pablo no está hablando de resignación, Pablo está hablando de la capacidad de perseverar. Estos creyentes en Tesalónica estaban experimentando mucha oposición, pero no habían claudicado en su fe, ni habían dejado de amarse unos a otros en una forma sacrificial. Porque ellos miraban con esperanza hacia el futuro. Ellos miraban con esperanza hacia la venida de Cristo. Recuerden cómo Pablo los describe. Ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a su Hijo. Ellos se habían convertido para esperar la segunda venida. Mis hermanos, es imposible perseverar en la vida cristiana manteniéndonos fieles y fructíferos con el paso de los años si no vivimos a la luz de esa esperanza bienaventurada, como le llama Pablo en Tito capítulo 2, versículo 13. Es una esperanza bienaventurada. Cristo viene, mis hermanos. Es esta esperanza la que hace posible que nosotros sigamos perseverando en medio de un mundo que se opone a nuestra fe. Porque nosotros sabemos que esta vida es fugaz, que lo que nos espera es 1000 veces más glorioso. Mis hermanos, nuestras vidas se dirigen con toda certeza a un futuro glorioso que hace que valga la pena seguir corriendo la carrera. Sin importar los obstáculos que tengamos que encontrar en el camino. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 18, pues tengo por cierto, no es una mera suposición, no es, ay, yo espero que al final pase algo. No. Yo tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tú tienes esa esperanza. Nos espera la gloria cuando Cristo vuelva. ¿Es esa esperanza la que alimenta y fortalece nuestra fe? ¿Es esa esperanza la que energiza nuestro amor? Pablo dice a los colosenses, damos gracias a Dios por el amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza. ¿Saben lo que hace la falta de esperanza? Nos vuelve egoístas. Cuando yo no estoy mirando lo que me espera en el futuro, oye como yo pienso, esta es la psicología de la desesperanza. Si yo no cuido de mí, nadie lo hará. Pero cuando yo sé que a mí me espera la gloria, cuando Cristo regrese en gloria, yo puedo dedicarme tranquilamente a servir a otros porque mi esperanza está en el futuro. El amor que es producido por la esperanza. Mis hermanos, no se puede vivir la vida cristiana en piloto automático. Las obras del cristiano surgen de la fe, el trabajo sacrificial surge del amor y nuestra perseverancia de nuestra esperanza. Estas virtudes son regalos de Dios, producidas por la obra de su Espíritu en nosotros en la regeneración. Pero somos tú y yo los que ejercemos estas virtudes. Nadie cree por ti ni por mí.
Somos nosotros los que ejercemos fe, somos nosotros los que decidimos amar, somos nosotros los que aguardamos con esperanza la segunda venida en gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que Dios está obrando en una iglesia cuando sus miembros manifiestan los frutos de una conversión genuina, cuando sus miembros manifiestan en una forma creciente estas virtudes que conforman el verdadero carácter cristiano. Es por eso que todo creyente debería anhelar de todo corazón que esas evidencias sean claramente visibles en su propia iglesia local, comenzando por ti, comenzando por mí. Recuerda, una iglesia será lo que sus miembros son, ni más ni menos. Pero no quisiera terminar sin traer a colación que la vida cristiana práctica de la que hemos estado hablando hoy es una responsabilidad dependiente, como dice Jerry Bridges. Una responsabilidad dependiente. ¿Quién es responsable de crecer en fe, en amor y en esperanza? Nosotros somos responsables. ¿Tenemos la capacidad de crecer en fe, en amor y esperanza? No. ¿Qué hacemos? Vivir en dependencia del Señor. Porque solo su obra en nosotros, por su Espíritu, puede ayudarnos a crecer en fe, en esperanza y en amor. Es una responsabilidad dependiente. Nosotros no podemos crecer en estas virtudes en nuestras propias fuerzas, no podemos. Así que mi hermano, mi hermana, primero que todo, ampárate en el poder del Evangelio y en el perdón del Evangelio para suplir aquellas áreas de tu vida en las que tú percibes deficiencia. Y si tú eres como yo estoy seguro que tú no puedes haber escuchado todo lo que hemos dicho hoy y que tú no te hayas sentido deficiente. No, somos deficientes. Somos deficientes. Pero por eso debemos ampararnos en el poder del Evangelio, en el perdón del Evangelio. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No te quedes allí postrado llorando todo lo que tú pudiste haber sido y no eres. No, mi hermano. En dependencia del Espíritu de Dios, sigue corriendo la carrera, porque esa gracia que nos salvó continúa disponible para nosotros, para que podamos seguir creciendo en fe, en amor y en esperanza. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, mi amigo, yo te ruego que no te vayas de aquí, no te vayas de este lugar sin acogerte a esa gracia de Dios en Cristo para el perdón de tus pecados. Tú no tienes que hacer 1000 cosas, no tienes que hacer 1000 cosas para arreglar tus cuentas con Dios. Ya Cristo hizo todo lo que era necesario hacer. ¿Sabes para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya Cristo lo hizo. Oh, que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, trayendo salvación y edificación en medio